Buenas tardes para todos. Vamos a retomar lo que estábamos haciendo ayer en términos de este taller que he titulado con una pregunta, ¿no? ¿Qué podemos aprender los profesores de matemáticas desde el libro 5 de elementos? Y pues señalaba que hay varios asuntos que seguramente vamos a poder aprender. Uno de esos tenía que ver con las dificultades en la interpretación de una definición matemática, ver y reconocer también y ser consciente de que una misma definición puede tener diferentes interpretaciones, asunto que a veces entra en contradicción con la valoración que se tiene acerca de la precisión y las bondades de una definición de un objeto matemático. Quiero hablar hoy también, y pues veremos un poco estos asuntos de la representación eh, de magnitudes geométricas en precisamente el libro 5, la imposibilidad o limitaciones que nos genera tener unos sistemas simbólicos operacionales, como por ejemplo los que nos proporciona el álgebra. Eh, Ver un poco qué sería la diferencia entre estudiar historia de las matemáticas y estudiar matemáticas en la historia, reconocer algunas etapas de la demostración euclidiana y bueno, otras cosas que tanto salieron ayer como seguramente van a ir saliendo hoy. Yo precisaba el día de ayer que el libro de elementos es un hito en la historia de las matemáticas, pero además es un hito en la teoría de la proporción. Es un libro que tiene tres y a veces reconocen hasta cuatro teorías diferentes de la proporción. En el libro 5 pues hay una de esas teorías que es el que se aborda y señalaba que esta teoría había surgido para atender dos problemas específicos. Uno, replantear o formular una teoría de la proporción que no estuviera condicionada por el problema de la conmensurabilidad. Y el segundo, pues, es formular una teoría en el marco de lo hipotético deductivo. Señalaba que hay una cierta independencia del libro 5 con respecto a los otros libros que lo preceden. El libro 6 es una particularización del libro 5 y que el libro 5 no condiciona y de hecho va independiente del tratamiento que se hace de las proporciones en el ámbito aritmético contemplado en el libro 7. Habíamos entrado a mirar un poco algunos elementos de el libro 5, particularmente las definiciones. Habíamos reportado y leído de manera muy rápida algunas de estas definiciones. Nos centramos en las primeras definiciones, específicamente en la primera en que se define lo que hoy llamaríamos divisor, una magnitud que divide a otra, que es parte de otra, una de magnitud que es múltiplo de otra, y habíamos señalado que en la definición 3, que pretende definir razón, hay varios elementos importantes, como por ejemplo el hecho de que las magnitudes sean homogéneas para que pueda existir la relación, esa determinada relación con respecto al tamaño entre esas dos magnitudes. Habíamos señalado que de manera particular la definición 4 condicionaba a que las magnitudes fueran arquimedianas, es decir, que no hubiesen objetos infinitamente pequeños o infinitamente grandes, más o menos es eso. Y centrábamos la atención en la definición 5, que es la definición que pretende enunciar cuando cuatro magnitudes son proporcionales. Señalábamos y veíamos otras definiciones que aparecen en el libro 5 y realmente nos interesaba y me interesó centrar la atención tanto en la definición 3 como en la definición 5 y particularmente miramos la definición 5 y algunas interpretaciones de esta definición. Para ello habíamos hecho una interpretación pictórica muy puntual, muy específica, en la que referíamos las cuatro magnitudes, identificábamos múltiplos, o mejor, equimúltiplos de la primera y la tercera, y los comparábamos con equimúltiplos de la segunda y la cuarta, para identificar qué era sobre esos equimúltiplos que se establecían las relaciones, en este caso, establecer la relación de orden entre estos, de tal suerte que entre estos segmentos o entre estos segmentos, o por lo menos estos trazos, como lo voy a decir más adelante,
para establecer que la relación entre esos dos se conserva, es decir, que si este es mayor que este será mayor que este, y si eso se conserva para cualquier múltiplo o cualquier X múltiplos, pues entonces estaríamos frente a una idea de cuatro magnitudes que son proporcionales, y eso es lo que se está enunciando en esta definición. Veíamos que los matemáticos han usado diferentes interpretaciones simbólicas que no son exactamente equivalentes desde el punto de vista lógico, enunciados simbólicos que no son exactamente iguales, pero que parece que todos quieren capturar a través de una cierta simbología esta complejidad de la definición, pero lo hacen de diferente manera. Creo que ese era un punto interesante y mostrábamos al final una interpretación de la definición que pone el énfasis en el comportamiento de los múltiplos. Para eso abordábamos este problema de cuando verificar si las cuatro magnitudes eran o no proporcionales. Eso nos llevaba a plantear los múltiplos de cada una de esas magnitudes. Una vez identificados los múltiplos, entonces lo que hacíamos era ordenar esos múltiplos y tener en cuenta el orden en que se distribuían los múltiplos de la primera y segunda magnitud. Algo semejante hacíamos con la tercera y la cuarta magnitud. Los ordenábamos y lo que hacíamos finalmente luego era comparar los órdenes para que en este caso en particular se pudiera verificar que al menos este conjunto finito de múltiplos se comportaba de la misma manera en términos del orden, y poder concluir que las cuatro magnitudes eran proporcionales, al menos desde este enfoque finito de los múltiplos. Bien, ahí creo que hasta ahí habíamos llegado en términos de las definiciones. Eh, Quiero continuar, es decir, partir de este punto para continuar estudiando algunos elementos de las definiciones para luego pasar a otros asuntos. Para eso he querido traer a cuento y presentar la definición número 7. Es una definición semejante a la anterior, es decir, a la 5, que define proporción, y aquí aparecen otros elementos. Si ustedes toman el tiempo de leer la definición, se van a encontrar que habla de equimúltiplos. Se habla también de que uno de esos múltiplos excede a otro, pero el de la tercera no excede al de la cuarta. Y se enuncia entonces que cuando eso sucede, la primera guarda con la segunda una razón mayor que la tercera con la cuarta. Aquí hay un elemento muy importante que usa Grattan-Guinness para enunciar algo que ayer también mostré o dije de manera general mejor, y es que pareciera que las razones se pueden ordenar. Al igual que las cantidades o las magnitudes, las razones se pueden ordenar, y eso es lo que le hace pensar a Grattan-Guinness que está frente a una nueva cantidad, una nueva idea de cantidad, que no es número ni es magnitud, sino en cuanto relación, la razón se podría ordenar. Podríamos decir cuando una razón es mayor que otra razón. Y si estamos hablando de mayor, pareciera entonces que estamos frente a una idea diferente de cantidad que no es número ni magnitud. Ese es un asunto que se ha discutido, que la historia muestra en esa discusión. De hecho, hay quienes luego también intentan ver que no solo hay esa ordenación, sino que hay operaciones entre las razones. Pero hay que entender que las razones aquí son relaciones. Y entonces admitir esto otro exigiría o nos llevaría a admitir que las relaciones se pueden operar, no solo relacionar. Y eso, digamos que comporta
otro tipo, no solo de configuración o de estructura matemática, sino otra forma de ver y entender las razones que no pareciera estar en el seno del pensamiento euclídeo, pues porque no se reconoce exactamente esa forma de operar. Las formas de operar y esas están muy ligadas a las ideas de segundas y terceras razones que también van a aparecer en las definiciones. Pero desde la óptica del estudio que nosotros hicimos no parece tan razonable. Sin embargo, hay quienes defienden esa idea. Pero aquí sí aparece una idea que nos parece sensata y es que aparece una relación que no es la proporción entre dos relaciones. Recordemos, en la definición 5, la proporción se está entendiendo como una forma de relación de segundo orden entre dos relaciones de primer orden. Aquí pareciera que también hay algo de ese estilo, una relación de segundo orden entre dos relaciones, entre dos razones. Y esa es una relación de orden entre dos relaciones que no son exactamente de orden, que son las razones. Pareciera que aquí se está definiendo eso, pero aparecen unas preguntas una pregunta que pareciera ser interesante. Eso significa que tener una razón mayor que otra es equivalente a afirmar que no es cierto que exista proporción entre tales magnitudes. En otras palabras, se está definiendo desproporción aquí en la definición 7. Si no son proporción, si las cuatro magnitudes no forman una proporción o son proporcionales, entonces esta definición lo que está haciendo es introducir una idea de desproporción. Y si fuera así, entonces estaríamos frente a una herramienta que nos permitiría demostrar por reducción al absurdo la inexistencia de proporción. En otras palabras, ¿qué función cumple esta definición en el marco teórico? Simplemente está introduciendo una relación de segundo orden, de segundo nivel, o además de eso nos está proporcionando una herramienta para la demostración de la desproporción, para ponerle un nombre a esto. No sé, quisiera poder escuchar algunas reacciones a esta idea que está detrás de esta pregunta y por supuesto ustedes alcanzan a entrever a la postura que asumo frente a esta definición. Sí, Douglas, adelante. Ajá, sí, es que se me ha agotado la batería de los perolitos estos. Bueno, mira, el problema es bien difícil. El problema es bastante difícil, pero hay una cuestión interesantísima en el hecho de que ese concepto de orden entre razones lo utilizan todos los matemáticos posteriores a Euclides. De hecho, Puertas Castaño piensa que que el concepto es euclidiano. Pues yo no recuerdo haberlo leído en Hit, pero es posible que Hit lo piense de esa manera. Pero Castaño indica que el concepto es euclidiano, es decir, que no existía antes de Euclides. Pero lo interesante es que posterior a Euclides, todos los matemáticos lo utilizan, en particular Arquímedes, para la demostración para la colocación de pi, que por cierto los griegos no hablaron nunca de pi, hablaron de la relación circunferencia-diámetro, ¿verdad? Pero cuando Arquímedes sitúa a pi entre 3,14 y 3,15, que es realmente lo que en términos modernos, o sea, lo que hizo Arquímedes es otra cosa, pero en términos modernos lo podemos plantear de esa manera. Cuando Arquímedes hace esa demostración, que es una de las tres demostraciones sobre el círculo que tienen que uno consigue en las obras de Arquímedes, lo que está haciendo es usando esa definición. Es decir, que está la razón que le interesa, que es la razón circunferencia de diámetro, que ni siquiera podía demostrar porque no tenía herramientas para eso. Ni siquiera podía demostrar Arquímedes que era una relación inconmensurable, la sitúa entre dos razones.
entre dos razones utilizando esta definición. Entonces, eh, sigue siendo un problema, el problema es difícil porque no tratándose de números, porque cuando los historiadores dicen que los griegos descubrieron los números irracionales, yo suelo reaccionar negativamente ante esa afirmación. Los griegos descubrieron las magnitudes, la inconmensurabilidad de las magnitudes, pero Correcto. eso es exactamente haber descubierto los números irracionales, haber descubierto el conjunto de los números reales. Pero tuvieron la inteligencia suficiente para, a partir de la construcción de esos conceptos, permitirnos a nosotros, los modernos, llegar a cosas como esa. Por ejemplo, llegar a la conclusión de que pi, independientemente de que sepamos si es racional o no, es un número que está situado entre 3.14 y 3.15. Sí, de acuerdo, muy de acuerdo con lo que estás diciendo, de acuerdo también con la oposición a que se diga que hubo un descubrimiento de los irracionales, cuando lo que había era una condición sobre una pareja de magnitudes que le podemos llamar inconmensurabilidad entre las magnitudes, que está asociado, por supuesto, a la inexistencia de dos números que se comporten de igual manera que se comportan las magnitudes. Esta definición, para volver al punto que estamos discutiendo, o para continuar en ese punto, efectivamente está introduciendo una idea de desproporción, pero también está introduciendo, como yo creo que bien lo señala Gratan-Gibbs, una cierta cuantificación no numérica de la razón. Esto luego va a tener, en la historia va a tener un momento muy singular pero muy reciente. Yo diría que es al final del siglo XVIII, cuando se aritmetizan las razones. Pero tenemos que esperar 21 siglos para que eso suceda. Sin embargo, es muy interesante cómo aparece una relación de segundo orden aquí, permítanme ponerle comillas, luego se las podemos quitar, ordenar las razones. Que creo que es un asunto fundamental y que nos permite, como bien lo decía Douglas, señalar que más que un valor, por ejemplo, para el caso de pi, lo que tenemos es un intervalo de razones, definido por unas razones, en el que estaría la razón entre la circunferencia y el diámetro, para poner un caso muy particular. Esto es fundamental. Y yo quisiera retomar y resaltar aquí que el carácter de una definición o la naturaleza y su utilidad teórica se expresa aquí de una manera muy particular. No solo está introduciendo una idea de desproporción, está introduciendo una idea de no proporción, sino que además va a permitir que esa idea se use teóricamente para hacer demostraciones por reducción a la acción. Esto es un asunto importantísimo porque no simplemente introduce un objeto. Ese objeto es a la vez una herramienta de razonamiento y se va a ver luego en las demostraciones de reducción al absurdo de las proposiciones, de algunas proposiciones, que va a aparecer esta idea de manera muy importante. Nosotros usualmente a las definiciones no le asignamos ese valor utilitario, como el que estoy intentando reseñar aquí. Bien, sobre las definiciones, sobre cada una de las definiciones podríamos entrar a decir muchas cosas. Yo quiero pasar la página en cierto sentido y centrarme en algunos elementos que he nombrado aquí como lenguaje o lenguajes que se usan en esta teoría. Y como van a ver, es fundamental entender esas formas de lenguaje, entender las limitaciones y las posibilidades del lenguaje. Para ello, he querido aludir a los diagramas, a los dibujos, a las notaciones que aparecen en estos enunciados, particularmente en las proposiciones, no en las definiciones. Esta es una proposición, pudo haber escogido cualquier otra. ¿Sí? Escogí esta porque tiene unos dibujos y una notación y un uso muy particular. Esta proposición dice que si una primera magnitud
es el mismo múltiplo de una segunda que una tercera de una cuarta. Aquí nuevamente el lenguaje nos hace exigencias cognitivas particulares y sigue diciendo, y se toman equimúltiplos de la primera y la tercera, también por igualdad, cada una de las dos magnitudes tomadas serán equimúltiplos respectivamente, una de la segunda y la otra de la cuarta. Cuando uno está frente a un texto como este, al igual que nos pasó con la definición, tiene que abordarlo como con pinzas, ¿no? Como si fuera una filigrana para intentar entender. Tiene que hacer dibujos, diagramas de esto, para entender qué se está diciendo, para ir más allá del enunciado, para lograr una comprensión del enunciado. Y eso es precisamente lo que acompaña a estas proposiciones. Una vez se enuncia la proposición, luego vamos a ir un poquito más en detalle, una vez que tenemos enunciado, el autor euclídeo introduce unos elementos de notación, de dibujo, de diagrama, que son fundamentales para la comprensión. Uno puede hacer el ejercicio de intentar comprender la proposición en sí misma, el lado izquierdo que aparece ahí, sin mirar lo que va a aparecer al lado derecho. Y sí logra comprensiones, pero la comprensión aumenta, y al menos lo digo desde el ejercicio que yo he hecho de intentar comprender el enunciado de la proposición al margen de lo que va a aparecer al lado derecho, aumenta cuando uno lee, ve, sigue, coordina lo que va a aparecer al lado derecho, que aparece en la proposición. Después de enunciarla, es decir, después de que aparece lo del lado izquierdo, aparece lo del lado derecho, que dice, pues sea la primera alfa el mismo múltiplo de la segunda beta que la tercera gamma de la cuarta delta, y tómense los equimúltiplos epsilon z, eta, teta de alfa y gamma. Pero no aparece este enunciado solamente, aparece acompañado de este dibujo. Y aparece luego otra parte que dice, digo que epsilon z es el mismo múltiplo de beta que eta teta de alfa. Y va a seguir más cosas, ¿no? Por eso puse estos 3 puntos aquí. Y quise ponerlos en paralelo, como en 2 columnas, porque este texto del lado derecho, desde mi óptica, aumenta la comprensión de esto que está aquí, del lado izquierdo. Y necesariamente, no sé si se puede hacer diferente, yo nunca lo he podido hacer diferente, comienza uno a coordinar el discurso de la proposición con el discurso que desarrolla la proposición. Luego le vamos a poner nombres a esto. Pero para entender este discurso, necesariamente hay que ir a el diagrama. Leamos lo que está a la derecha. Dice, pues sea la primera alfa, y uno aquí ve alfa, el mismo múltiplo de la segunda beta, y aparece beta, pero no solo aparece beta, sino que alfa es un múltiplo de beta. Y se ve claramente que este, voy a decirlo de manera muy precisa, trazo, no voy a decir segmento, este trazo beta, o que está representado por beta, o por este dibujo, efectivamente es una parte, así como lo se ha enunciado, de alfa, o sencillamente alfa es el triple de beta. Pues sea la primera alfa el mismo múltiplo de la segunda beta que la tercera es de la cuarta. Y entonces vamos y miramos qué es gamma y qué es delta, y aparece gamma y aparece delta, y por supuesto que aparece que gamma es el triple de delta. Y luego dice, y tómense los equimúltiplos epsilon z.
epsilon z es este y aparece como múltiplo de alfa. Aquí se ve, ojo con esta expresión, se ve que es múltiplo de alfa, pero a la vez eta teta es también múltiplo de gamma y es el mismo múltiplo, el duplo. Y termina diciendo que epsilon z es el mismo múltiplo de beta que h teta es de alfa, de delta, perdón, de delta. Y uno ve a través de esos trazos que efectivamente esto es un múltiplo de este y es el mismo múltiplo que esto es el de delta. Pero aparecen problemas interesantes en el análisis de la forma como se está entendiendo o de esto como recurso para la comprensión del enunciado de la proposición. Alguien podría decir, primero, que alfa es un segmento. Segundo, que alfa, beta, epsilon, gamma, etcétera, son nombres de los segmentos. Pero comienzan a aparecer problemas. El primer problema es, ¿y acaso Euclides no está haciendo una teoría para magnitudes en general? ¿Por qué entonces lo ilustra únicamente con segmentos? ¿Podría ilustrarse con superficies cuadradas, con volúmenes o con amplitudes angulares? Y uno diría, pues sí, y hay matemáticos que han hecho eso, que han elaborado los dibujos, ¿sí?, de cada una de esas magnitudes geométricas y han establecido esta idea de múltiplos y demás. Pero hay otros más sagaces, diría yo, que dicen que Euclides usa estos trazos que parecen segmentos para representar cualquier magnitud geométrica. Es decir, que la representación que vemos como segmentos no es como segmentos, sino sencillamente como trazos rectilíneos, que representan la cantidad de magnitud. Y esta idea puede tener mucha validez, sobre todo cuando uno va a los libros aritméticos y también allá se representan los números como trazos rectilíneos, no como segmentos, como trazos rectilíneos. Ese es un asunto que desde mi óptica es sencillamente importante. ¿Mm? ¿Por qué? Porque está poniendo de manifiesto el uso de unos diagramas, de unos dibujos, pero también de una notación. Alfa puede ser el nombre de este trazo o de esta magnitud. Beta también lo puede ser, pero miren que epsilon z, este de acá, o eta teta, no solo son nombres. ¿Por qué el autor Euclidio no lo nombró como epsilon o como eta? Sencillamente. Porque en este caso, epsilon z está en relación directa con alfa y con beta. Y para eso introduce este elemento, este punto, capa, o en este caso gamma, ¿cierto? Para el último, ¿sí?, porque le está dando a la notación un carácter utilitario que refuerza la comprensión. Estos son maneras de interpretar precisamente el discurso euclidio en relación con una proposición. Son maneras, creo que está en el chat, no estoy, bueno, Douglas señala de la generalidad del dibujo, ¿cierto? Y creo que, no sé si en ese mismo sentido, es esto de la interpretación como, bueno, lo hermenéutico
de este discurso que estoy intentando expresar. Es una interpretación histórica, por supuesto, que tiene unos ciertos fundamentos que puede ser verdad o no. Eso no lo sabemos. Lo que sucede es que esa interpretación puede estar más o menos sustentada en toda la obra euclídica. Pero fíjense, y este es el punto en el que quiero centrar la atención, el lugar de los dibujos para favorecer la comprensión. Y el lugar de los dibujos como parte del discurso. Si borráramos este gráfico, ¿qué tanto podríamos comprender de la proposición 3, aún en presencia del discurso de oral o en palabras retórico? ¿Sí? ¿Y cuál sería el sentido de la notación? Es decir, de nombrar esto con las letras griegas mayúsculas. No es un asunto para nada menor en el análisis de la obra euclídica. Y ahora introduje otro elemento que, por supuesto, es totalmente anacrónico, porque es una simbología algebraica, pero además ustedes ven ahí, usé un cuantificador, ¿no? O sea, totalmente anacrónico. Esto para nada es griego, para nada es euclídeo. Y la pregunta que hago es, esta proposición 3, enunciada retóricamente, efectivamente se puede entender como el enunciado simbólico que construí en mi intento de comprensión de la proposición 3. Si pongo alfa, W en lugar de alfa, X en lugar de beta, Y en lugar de gamma y Z en lugar de delta, efectivamente MW es epsilon Z. Y bueno, las otras equivalencias. Y aparece el problema, aparece de manera evidente el problema de la simbología, una simbología operativa en cierto sentido, frente a una simbología preoperativa, pero no solo nominal. Alfa, beta no solo son nombres, está comportando algo. Por eso me atrevo a decir que en este caso, y para el caso, no solo para la proposición 3, sino para las proposiciones del libro 5, los trazos representan no solo segmentos rectilíneos, y en cierto sentido hay una linealización en la representación de magnitudes. En el momento euclídeo, en el tratamiento del libro 5 de Euclides. Pero hay otro elemento, y es que esos dibujos son representaciones impropias de las magnitudes generalizadas. Aquí aparece una forma de representación que no está ligada, no está contemplada en los 4 primeros libros. En los 4 primeros libros, si te dicen triángulo, aparece el dibujo de un triángulo, una representación propia del triángulo. Uno ve el dibujo y reconoce ahí un triángulo. Si dice circunferencia o si dice círculo, aparece el dibujo del círculo o la circunferencia. Y recta, pues aparece lo que hoy llamamos segmento, un segmento rectilíneo. Aquí en este libro aparece un nivel de generalidad y es que los trazos están representando cantidades de magnitud, de una magnitud geométrica cualquiera. Así, y Beppo Levi lo señala de manera muy clara. Dice, aquí los dibujos, estos trazos, son el equivalente a la X en el álgebra, que representan una cantidad cualquiera y sobre la que puedo operar, porque puedo poner uno luego del otro para armar múltiplos, etcétera, etcétera. Y por eso la extensión de cada trazo sí está en correspondencia con la cantidad de magnitud considerada. No es arbitraria. Por eso señalé hace un rato el triple D, porque veo el triple y además me lo señalan con unos dibujitos que incorpora el trazo al final, ¿cierto? Como cotas de eso. Bueno, ya está
Lo he dicho también que los trazos no son segmentos y las letras no son puntos extremos de los segmentos. La notación no es la misma notación de ABC que usamos en geometría usualmente y contempla otros elementos. Pero no sé si se dieron cuenta, perdón, voy a volver a este dibujo. Se está hablando de razones, pero no se representa la razón. La relación como tal no se representa más allá de lo que yo puedo decir cuando digo que este alfa es el triple de beta. Pero miren que el triple no está en el discurso, está en los gráficos. Pero es tan solo un caso, ¿sí? Y por eso señalo que la razón y la proporción está totalmente implícita en el dibujo. Y esta es una limitación que va a tener la humanidad durante mucho tiempo. ¿Cómo represento una razón? ¿Cómo represento esa relación? Más allá de lo que se dice, ¿no? Que la primera magnitud guarda una razón con la segunda. Ese enunciado es un enunciado retórico, pero que no tiene una representación simbólica específica. El A2.B que usamos tanto es del siglo XVIII, si mal no tengo la referencia. Es muy moderno y no había notación para eso. Por otra parte, la figura, ese dibujo, hace parte esencial del discurso argumentativo, ¿no? Y la notación tiene una intención adicional. No es casual que él lo nombre con una letra o lo nombre con dos letras. Tiene una intención que va más allá de la nominación. Y bueno, lo reitero, hay una ausencia de notación para las razones y las proporciones. Esto hace parte del análisis que uno puede y de lo que aprende de la obra euclidiana. Quizá tenga que decir otras cosas, como por ejemplo de que es una instancia, pero lo voy a señalar más adelante. Bien, no sé si hasta ahí haya algún comentario, algún aporte, alguna pregunta antes de pasar a mirar algo con respecto a las proposiciones. Douglas, adelante. Y el comentario sobre los puntos, los 2 puntos y los 4 puntos, para separar los términos de la proporción. Estoy leyendo acá a Cajori. Cajori en el apartado 255 se refiere a la notación de Oughtred en la Europa continental y dice en la Europa continental el punto como un símbolo de razón geométrica y los 4 puntos de la proporción fueron naturalmente introducidos posteriormente que en Inglaterra. Bueno, pero no conseguí la fecha, pero la puedo buscar mientras Pero, tú sigues. el autor que mencionas, a él se le adjudican muchos símbolos y la Sí, introducción de muchos símbolos matemáticos. sí, Y si claro. mal no estoy, es del siglo De hecho, el libro XIX, se llama Una historia de las notaciones de las matemáticas. notaciones, correcto. Sí, Ujú. sí, 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 sí. sí. Sí, este personaje es muy importante en eso, en negarnos esas notaciones que, entre otras cosas, introducen otras formas de pensar. Es decir, la notación, no, el pensamiento está condicionado por la forma de notación. Si uno nota una razón con dos puntos o lo nota con una diagonal o con un vínculo, se piensa de manera diferente. A mí me gusta para hacer los ejercicios que hago, pensarla como una pareja ordenada. Sí. Perdóname esta interrupción. Dice, el uso del punto, perdón, aquí está, tan temprano como en 1651, el astrónomo Vincent Wynne, en su armónica celeste en Londres, introdujo los 2 puntos como símbolo para la razón. Ok. Y en su libro usa, de hecho, ambas notaciones para la razón. Y muchas veces uno consigue a punto, doble punto, Ujú. y muchas veces
la que estamos conversando. Empleando. Ujú. Estamos hablando siglo XVII, ya Exactamente. entrando en la mitad del siglo XVII. Sí, sí, así es. Digámoslo así, tardía en términos de evolución, ¿no? Es decir, hay que esperar 20 siglos para que aparezca una notación y una forma de trabajar con eso. Decía que a mí me gusta mucho notarla como una pareja ordenada, porque para mí es muy difícil operar con parejas, ¿no? Quizás sí puedo ordenarlas y demás, pero operar con parejas es un poco complejo, y eso me limita el pensamiento y entonces me pone en un ambiente muy semejante al que hubo en ese momento en términos de las dificultades operatorias. Pero además me gusta mucho colocarlo como parejas porque en otro trabajo que tengo por ahí sobre la representación de la razón, indico que quizá cuando esa pareja se convierte en un punto del plano, por supuesto a través de dos ejes perpendiculares, el plano cartesiano, aparece una representación muy, muy bonita de lo que es una razón como un punto del plano. Y es bonita porque aparece también una idea de lo que es una proporción. Es decir, si tengo dos razones en el plano, representadas en el plano a través de dos puntos, puedo saber si están o no están en proporción, uniéndolas con una recta e identificando si la recta pasa por el origen. Esta idea de representación gráfica de la razón y en consecuencia de la proporción, luego va a ser utilizada de manera muy, muy útil. Pero graficar la razón, que no sea a través de un punto en el plano cartesiano, es un problema que tuvieron los matemáticos y por ahí hay unos intentos muy interesantes de graficación de las razones como dos segmentos uno encima de otro y demás, pero es muy complejo esa manera de representar la razón gráficamente. Y está claro que aquí no se puede representar. En la escuela, cuando trabajamos semejanza de triángulos y la proporcionalidad geométrica aplicada a esa semejanza, o si lo quieren ver al contrario, la semejanza como una forma de proporcionalidad geométrica, no logramos representar las relaciones, sino únicamente de manera simbólica, porque casi siempre tenemos que dibujar los dos triángulos y decir que este lado es a este lado como este lado es a este otro. Y tenemos que hacer un señalamiento, ¿no?, deíctico en la reforma de representación. Entonces, este es a este como este es a este, y está acompañado del lenguaje retórico. Por supuesto que cuando se pone eso en símbolos, bueno, de hecho se les da una operatividad, a tal punto que podemos colocar unos iguales en lugar de los 4 puntos, unos vínculos, y asumimos que eso se puede multiplicar extremos por medios, etcétera, etcétera. Y bueno, encontramos otras cosas, pero es en una manifestación teórica diferente a la utilidad. Bueno, vamos entonces a mirar las proposiciones. Tenemos 25 proposiciones. Yo he hecho un ejercicio no solo de copiar la definición, sino de escribirla simbólicamente. Y, por ejemplo, esta primera, que cuando uno la lee, es decir, lee lo retórico de la proposición, le pasa lo mismo que con las definiciones, ¿cierto? No logra concretar porque el lenguaje parece un poco denso, ¿no? Si hay un número cualquiera de magnitudes respectivamente equimúltiplos de cualquiera otras magnitudes iguales el número, cuantas veces una sea múltiplo de otra, tantas veces lo serán todas de todas. Y cuando uno mira lo que hay en la proposición, sobre todo cuando estudia la proposición y no solo el enunciado de la proposición, es decir, estudia la demostración y otras partes que van a contener la proposición, se va dando cuenta y va pudiendo generar esa expresión simbólica que entiende uno de manera particular.
y es que ese número, cualquiera de magnitudes, respectivamente equimúltiplos de cualquiera de las otras, pues, encuentra una relación entre los múltiplos de una y otras. Este ejercicio de simbolizar la proposición requiere, insisto en esto, no solo conocer el enunciado de la proposición. Es muy difícil, ustedes pueden hacer el ejercicio, intentar hacer el ejercicio con esa proposición o con la que sigue, ¿sí?, de pasar del enunciado a lo simbólico. Y se van a dar cuenta que ese paso del enunciado retórico al simbólico se comprende de mejor manera cuando uno mira la proposición completa y no solo el enunciado de la proposición. Pueden tomar cualquiera de las proposiciones, creo que son 25 proposiciones, hacer el ejercicio para identificar precisamente si es válido o no lo que estoy diciendo. Una de las cosas que es interesante es poder contrastar de qué hablan las proposiciones. Fíjense, y para eso yo sugiero que en este momento miren, por ejemplo, la proposición 1, 2 y 3 y la comparen con la 4. Y si ustedes se dan cuenta, la 1, la 2 y la 3 no tienen alusión alguna a razones ni a proporciones, pero la 4 sí. En la 4, simbólicamente, quiero que se fijen en los símbolos, ¿cierto? Simbólicamente sí aparece una proporción y luego, que es esta de acá, W es a X como Y es a Z, y aparece luego del entonces una nueva proporción. Pero miren que ni la 1, ni la 2, ni la 3 tienen esa condición de que aparezcan razones o proporciones, pero esta sí, la 4 sí. Y en la 4 aparece una proporción y se sigue otra proporción. Miremos más que los enunciados retóricos, los simbólicos, y nos vamos a dar cuenta que en la 5 no aparece esa condición, en la 6 tampoco, en la 7 no, pero aparece algo raro, y es que aparece una condición sobre las magnitudes, de lo cual se siguen una u otra proporción. Y así puede uno hacer el análisis de cada una de estas. Este porisma aparece una proporción y se sigue una proporción. No importa qué es lo que dice, sino sobre qué está hablando. ¿No? Aquí no está hablando sobre proporciones. Aquí se está diciendo, si tienes una proporción, entonces sigues otra proporción. Aquí en la 8 aparece algo muy interesante. Y es que te está diciendo que si hay una relación entre dos magnitudes, entonces de ahí se va a seguir una relación entre las dos razones. Y des en cuenta que aquí usé un símbolo para la relación de orden entre razones que es diferente a la relación de orden entre magnitudes. Como lo señalé antes, hago un paso del enunciado retórico a un enunciado simbólico en el que, en términos de pensamiento matemático, hoy en día en la modernidad nos movemos mejor que en lo retórico. Y bueno, uno puede hacer eso para todas y cada una de las proposiciones que aparecen en las 25 proposiciones, ¿cierto? Y entonces logra una visión sobre el tipo de proposiciones y los enunciados de las proposiciones que permite identificar algo relativamente simple. Ojo, digo relativamente simple porque en todo caso el ejercicio es monumental, el de pasar de los enunciados retóricos a los enunciados verbales, a los enunciados simbólicos, perdón. Y concluimos que puede haber una clasificación de las proposiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que atendiendo al dominio que relaciona, por ejemplo, magnitudes y magnitudes, magnitudes y proporciones, proporciones y magnitudes o proporciones y proporciones,
entonces tenemos diferentes tipos de enunciado. Tenemos unas proposiciones que se refieren a la relación, que se refieren a las magnitudes y sus múltiplos, pero que no aluden a las razones ni a las proporciones. Por ejemplo, esta está aludiendo a la relación que hay entre los múltiplos de x, ¿cierto? Los múltiplos de x. No está aludiendo a razones y proporciones. Es decir, que como parte del desarrollo teórico de las razones y las proporciones, Euclides precisa aspectos sobre las magnitudes y sus múltiplos. Establece información sobre eso. Pero hay un segundo grupo de proposiciones que aluden al orden de las razones a partir del orden entre las magnitudes, como por ejemplo esta. Establece una condición de orden para las magnitudes y de esa condición se sigue una condición de orden para las razones. En última, se sigue una condición de desproporción. Miremos que hay otro grupo de proposiciones que está integrado por proposiciones que describen relaciones entre las razones que determinan relaciones u operaciones entre las magnitudes. Si se fijan aquí en este enunciado condicional, se parte de una relación entre las razones para concluir una relación entre el tamaño de las magnitudes. Igualmente acá se parte de una relación entre las razones para concluir una relación entre las magnitudes. De esto hay varias proposiciones. Hay otro grupo que incluye propiedades de las proporciones o desproporciones en las razones mismas. Por ejemplo, en este hay una condición de proporción, otra condición de proporción entre las magnitudes implicadas y se sigue una condición de proporción entre las magnitudes. A veces es entre las desproporciones, es decir, que va a aparecer este símbolo y se sigue una proporción o una desproporción. Y hay un último grupo que contempla únicamente esta proposición. Es una proposición sencilla, muy sencilla, que establece una proporción. ¿Qué puede uno entonces concluir cuando mira el conjunto de las 25 proposiciones? Que Euclides está haciendo una teoría de la proporción y la desproporción, en el que incluye de manera especial condiciones sobre los múltiplos, sobre las partes, que desarrolla condiciones de implicación en dos sentidos, de las magnitudes a las razones y las proporciones o de las proporciones a las magnitudes. Y que por supuesto también tiene algunas proposiciones que relaciona proporciones con proporciones. De eso habla la teoría. Sobre eso versa la teoría. ¿De qué habla la teoría de la proporción euclidiana? No solo habla de razones y proporciones, también habla de múltiplos y submúltiplos. Y establece relaciones entre proporciones, desproporciones, magnitudes y viceversa. De todo eso habla la teoría. Y miren que aquí no estoy centrando la atención en el enunciado retórico, ni en cada una de las proposiciones, sino que miro en conjunto las proposiciones, perdón. Y puedo decir sobre qué versa la teoría. Quizá los buenos profesores, los profesores experimentados, no solo en enseñanza de la teoría de la proporción euclídea, sino en enseñanza de las matemáticas, eso sea lo que sabe y lo que quiere que aprendan sus estudiantes. Más que el enunciado que le pregunto, ¿cuál es la proposición 15? Y entonces tenga que responder de memoria cuál es la proposición 15. Lo que nos interesa es saber de qué habla la teoría, de qué habla el cálculo diferencial, de qué habla el cálculo integral, de qué habla el álgebra lineal.
Y aquí debo recordar una pregunta que le hice a un profesor en la Universidad del Valle, que me respondió con una pregunta que él le había hecho a varios profesores. Yo estaba interesado en saber cuál era el lugar de las razones y las proporciones en el álgebra lineal. Y él me miró y me dijo, alguna vez le pregunté a varios profesores del departamento cuál era el núcleo del álgebra lineal. Y todos ellos me respondieron con los temas que abordaban en el curso de álgebra lineal: espacios vectoriales, matrices, sistemas de ecuaciones, etcétera, etcétera. Y cuando ellos me respondían eso, yo iba elaborando mi idea de que el álgebra lineal habla de la linealidad y que para establecer la linealidad tengo que establecer dos conjuntos y tipificar esos conjuntos como espacios vectoriales para que la estructura algebraica de uno se lleve a la otra y sean isomorfos, etcétera, etcétera. Y eso se hace a través de transformaciones lineales. Y me decía, por tanto, la proporcionalidad está presente en el curso de álgebra lineal porque la proporcionalidad es una forma particular de la linealidad. Bueno, pero esas visiones de conjunto de la teoría y no la visión de proposición tras proposición, ¿sí?, es quizá lo que uno logra cuando advierte de qué habla la proposición y no solamente qué dice la proposición. Y esta clasificación de proposiciones que acabo de presentar tal vez le permite eso al profesor: distinguir el enunciado de la pregunta sobre qué habla y de la respuesta sobre qué habla el enunciado. Y a veces la comprensión de las matemáticas está más en lo segundo que en lo primero. Claro, atraviesa por lo primero, pero probablemente en términos de pensamiento matemático, lograr estas formas de clasificación de esos teoremas puede ser mucho más benéfico para la comprensión de una teoría. Quiero hablar ahora de la demostración de la proposición, de las demostraciones en general. Y esto que estoy señalando aquí, que acaba de aparecer ahí con estas palabras tan raras, bueno, algunas de ellas un poco raras, no las puse todas en su versión más extraña, es algo que señalan los comentaristas y particularmente en la introducción de elementos. Esta introducción que escribe Luis Vega, si mal no recuerdo, es algo que se pone en juego y que para mí fue muy valioso. Encontrar que las proposiciones, ojo, no las demostraciones, las proposiciones, se exhiben y se presentan con una estructura común. Parece que casi todas las proposiciones de elementos tienen esa estructura. Algunos señalan que hay una o dos o tres que no, pero no es muy claro saber cuáles son las que no. Entonces podemos decir que las proposiciones en Euclides, bien sea un problema o bien sea un teorema, exhiben esta estructura de 6 partes. La primera parte, que le llaman prótesis, aparece al inicio en letra cursiva y es el enunciado de la proposición. Luego lo vamos a ver con un caso particular. La ectesis o ectesis es el párrafo que sigue a la prótesis y casi siempre inicia con sean o pues sean. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. El tercer párrafo, que inicia con la palabra digo, es el diorismo. Entonces, hasta ahí son 6 partes, pero hasta ahí pareciera que todas las proposiciones tienen una prótesis, una éctesis y un diorismo. Pero luego del diorismo aparece la construcción o lo que algunos llamarían la demostración. Y luego aparece la conclusión. Vamos a ver en este caso particular esta proposición, cómo se establece eso. La prótesis dice: si 4 magnitudes son proporcionales, la mayor y la menor juntas son mayores que las dos restantes. Esa es la prótesis o el enunciado de la proposición. La proposición es todo lo que está escrito ahí, todo lo que se ve. La proposición o teorema no solo es el enunciado.
Esto es una cosa importante de reconocer a la obra euclidia, y es que la prótesis o el enunciado es un pedacito de la proposición, pero la proposición es toda, es completa, no solo su enunciado. Si ustedes se fijan, luego de la prótesis, como se había dicho, aparece la éctesis o la exposición, que hace un rato lo mencioné, es una cierta, ojo, lo voy a decir mal, una cierta particularización. Realmente hay una instanciación ahí, pero de eso voy a hacer referencia luego. Y aparece, como lo habían dicho, sean, y aparece alfa, beta, etcétera, las magnitudes proporcionales. Y luego, y dentro de esa exposición, aparece una forma particular de decir esto, pero para unas específicas que van a terminar siendo generales. Y luego aparece el diorismo, en cierto sentido, como ¿qué es lo que quiero decir de esto? Éctesis y diorismo es una forma de enunciar de manera diferente el enunciado o la prótesis. Luego de ello aparece la preparación. Este nombrecito siempre me es difícil nombrarlo, catasqueue. Y luego aparece la apodeisis o la demostración. Al final aparece nuevamente el simperasma o la conclusión. Esta estructura, prótesis, éctesis, diorismos, catescue, apodeisis y simperasma, o sencillamente enunciado, exposición, delimitación, preparación, demostración y conclusión, es una estructura que tienen todas las proposiciones de elementos y, por supuesto, todas las proposiciones del libro 5. Adelante, Douglas. Sí, bueno, me acabas de cambiar un esquema porque yo tenía entendido que el diorismo es una condición para el cumplimiento, en el sentido que, por ejemplo, si yo tengo allí mismo está en los elementos, tengo la proposición construir un triángulo dado tres lados. Entonces dice, pero es necesario que cada lado sea menor que la suma de los otros dos. Yo tenía entendido que ese era el diorismo. Ahora, no sé si esta condición que tú estás planteando aquí es exactamente la misma cosa y no lo estoy interpretando bien. Yo creo que sí, Douglas, porque si te fijas, miremos el enunciado. Si cuatro magnitudes son proporcionales, esa es como la condición, la mayor y la menor juntas son mayores que las dos restantes. Leamos el diorismo. Digo que alfa, beta y zeta son mayores que gamma, delta y épsilon. Esto, en cierto sentido, es la segunda parte del enunciado. Sí, sí. Sí, entonces, en la éctesis ha puesto, en cierto sentido, la primera parte del enunciado, en el diorismo ha puesto la segunda, que podría uno decir, no, decirlo de manera general, porque habría que matizarlo un poco, finalmente es a lo que habría que llegar bajo las condiciones de la éctesis. ¿Sí? Es una forma, creo que es más o menos equivalente a lo que está señalando. No veo una diferencia Tendría, sustancial. tendría que analizarlo un poco más a fondo, claro. Ujú. Ok, ok. Pero, doctor, solo Adelante, quería Melvi. preguntar algo. Bueno, yo creo que esta estructura de demostraciones no solo está asociada a la geometría euclidiana, sino a la geometría griega como tal, ¿no? Bueno, hay autores que asocian, que sacan de los elementos de Euclides es una estructura como esta, y luego reconocen esos mismos elementos en otros textos. Como por ejemplo el texto que yo estoy analizando, que también tiene una estructura semejante a esta, solo que según lo que mencionaban estos autores en términos de productos griegos como tal, dentro de la demostración daban como cuatro como partecitas que le llamaban que podía ser construcción, prueba, conclusión particular y generalización. No Ajá. sé si esas partes dentro de la demostración se identifican también aquí en estas demostraciones. En la demostración muchas veces aparece la construcción. Sí, efectivamente. No siempre hay construcción, Ujú. pero sí, pero la argumentación fuerte sí aparece en la demostración.
Es decir, la esencia, Ujú. ¿cierto?, del discurso sí está aquí porque es aquí en la demostración, que la demostración es solo una parte de lo que normalmente asumimos como demostración, ¿cierto? Normalmente asumimos que este es el teorema y que de aquí para abajo todo eso es demostración. Y hay otros elementos que están que no son demostración y que están en eso que llamamos usualmente demostración, pero en la demostración sí está el encadenamiento lógico, ¿sí? Y por eso dice uno que es como la esencia. Y parte de eso, a veces de la preparación, es esta parte constructiva, ¿no? De preparar la construcción, de trazar las líneas auxiliares, etcétera, que usualmente acompañan esto. No sabía esto que tú estás señalando, Melvin, de que es más bien una característica no solo de la obra euclidiana, sino de las matemáticas griegas y que se usa, lo cual es muy interesante. Claro, de hecho este libro que estoy analizando es 100 años después de Cristo, estamos hablando de unos 400 años después de Euclides, más o De menos, Euclides. Ajá. y tiene una estructura semejante, la misma estructura de la demostración, haciendo demostraciones se supone diferentes, porque no utilizan ni superposición de figuras ni reducción al absurdo. Claro, cuando vi esto, es decir, cuando estudio lo que dicen los historiadores y muestran efectivamente que hay esas partes, eh, no pude menos que pensar en si eso hacía uno parte de lo que podría alguien aprender cuando quiere aprender a demostrar. Es decir, si seguir este encadenamiento de acciones, ¿sí?, en una demostración, en lo que uno llamaría una demostración, no hace parte del aprendizaje de la actividad demostrativa. ¿Sí? Y si eso se podría o no favorecer como parte del aprendizaje de las matemáticas. No tengo respuesta a eso. Simplemente quiero enunciar la pregunta que me surgía en ese momento, ¿no? ¿Será que aquí tenemos un esquema, un posible esquema, no el esquema demostrativo, pero un esquema que orienta la actividad demostrativa? ¿Sí? En términos de seguir esos pasos, ¿sí?, enunciar, exponer, delimitar, preparar, demostrar y concluir como una forma, una cierta heurística ligada a la actividad demostrativa, ¿no? Y ese es un aporte importantísimo para el profesor y probablemente para orientar las acciones en el aula que permitan precisamente que los estudiantes construyan, comprendan, sigan, emulen una demostración, ¿sí?, en cuanto a esquema heurístico de demostración. Es la pregunta, no he abordado realmente una respuesta a esa pregunta. Eso me parece que es interesante. Bien, digamos algo más de las demostraciones. La mayoría de esas demostraciones proceden por un estilo directo, aunque también hay unas que incorporan reducción al absurdo. Esta procede por un estilo directo y quiero enfatizar aquí en algunas palabras que ya las habíamos visto. Sean, digo, pues hágase y luego dado que, por consiguiente. Esas palabritas que encabezan casi siempre el discurso en cada una de las partes de los enunciados y luego de lo que llamaríamos usualmente todo esto como demostración, pero que ya dijimos que hicimos una exposición. Pero ahora miren esta. Y esta es una demostración que procede por reducción al absurdo. Más allá de los detalles específicos de los enunciados retóricos, ¿sí?, quiero nuevamente mirar las palabras con las que comienza. Dice, pues guarde, digo, aquí claramente identifica uno el diorismo, y aquí aparece algo que es clave. Pues si no, pasa tal cosa. Y aparece luego otro diorismo, digo que, y aparece un pues si no, tal cosa. Estas palabras, pues si no, que aparecen aquí y acá, son claves para identificar que la demostración procede por reducción al absurdo.
más allá del contenido, ¿sí? El contenido mismo y poder identificar cuál es el argumento que se está dando aquí. Cada una de las magnitudes no guardaría la misma razón, pero la guarda, etcétera, etcétera. Más allá de eso, es una forma de identificar precisamente el estilo directo o por reducción al absurdo con el que procede el autor Euclides. En varias de las proposiciones que se demuestran por reducción al absurdo, los gráficos cumplen un papel singular. En algunos, los gráficos no se pueden hacer. Y eso es un asunto interesantísimo, porque lo retórico del pues si no y el uso y el papel que desempeña el gráfico orientan la comprensión de la proposición en general, no solo del enunciado, de la proposición en general y del argumento y la argumentación por la cual está procediendo el autor. Estos asuntos que parecieran menores, pues para mí no lo fueron, porque fueron cosas que yo no sabía cuando estaba estudiando estas proposiciones y que fui viendo y que me permitían reconocer no solo la proposición, su enunciado, sino su forma de argumentación e identificar que aquí se procedía por reducción a la acción. Ahora, aquí nuevamente aparece la idea de la misma razón, la existencia de razón o de proporción, la existencia de desproporción y de orden en las razones, en las diferentes proposiciones. Ya se va acabando el tiempo y quisiera mostrar simplemente como una forma de visualizar esto que voy a decir aquí. Y es que claramente hay una estructura deductiva que indica la complejidad lógica de las proposiciones. ¿Qué quiero decir aquí? Que, y lo van a ver, que la deducción de las proposiciones del libro 5 no es estrictamente lineal, como uno quisiera preverlo o quizá como uno imagina que es la matemática, ¿no? Teorema 1, teorema 2, teorema 3, teorema 4, muy ordenado, muy en secuencia. Y eso es lo que quiero mostrar aquí en este diagrama. Este diagrama no tiene el contenido de las proposiciones, pero sí tiene el encadenamiento lógico de las proposiciones. Aparece la proposición 1, aparece la proposición 2, sus demostraciones no tienen nada que ver una con la otra, son independientes, es decir, que podía haber aparecido la proposición 2 primero que la 1, no hay problema. Pero para la proposición 3, sí se requiere la proposición 2. Es decir, sale una flecha de la proposición 2 y llega a la proposición 3. Y veamos, no, insisto, no importa tanto el contenido en este momento, sino el encadenamiento lógico. De la proposición 3 o la proposición 3 se usa para demostrar la proposición 4. Los colores lo que hacen es alusión a los diferentes 5 grupos de proposiciones que mencioné antes. ¿Sí? Proposiciones solamente con múltiplos o de razones a proporciones, etcétera, etcétera. Luego, aparece la proposición 5 y des en cuenta que no tiene nada que ver con la proposición 2, 3 y 4. No depende, lógicamente, de la proposición de ninguna de esas tres, pero sí de la proposición 1. Luego aparece la proposición 6 ligada a la proposición 2. La proposición 7 aparece independiente de todas las 6 proposiciones que se han demostrado. De la proposición 1 se sigue la proposición 8. De la proposición 8 se sigue la 9 y aquí hay una cierta linealidad y si se dan cuenta como 2 núcleos independientes o hasta 3 núcleos independientes de proposiciones, pero comienzan a entrelazarse de manera interesante, por ejemplo, en la proposición 10, que requiere de la 7 y de la 8. Significa, miren que la primera proposición que requiere de 2 proposiciones que se han demostrado. Eso indica que la proposición 10 puede ser lógicamente más compleja que la proposición 7, que no requirió de ninguna, ¿cierto? La proposición 11 aparece desligada, la proposición 2 únicamente a la 1,
La 13 aparece también de manera suelta, mientras que la proposición 14 aparece ligada a 3 proposiciones. Quiere decir que esta tiene mayor nivel de complejidad, ¿no? O es posible que tenga mayor nivel de complejidad, y así para cada una de las proposiciones, ¿cierto? Se mira cuál es el nivel de dependencia de las otras proposiciones y cómo se van interrelacionando las proposiciones de la teoría desde el punto de vista de la dependencia lógica. Esto nos lleva a un diagrama que rápidamente va a aparecer aquí, en el que hay proposiciones que son de alta complejidad, es decir, que requieren de muchas proposiciones para su demostración o que están dependiendo de muchas proposiciones, pero también hay proposiciones de las cuales salen muchas flechas. Eso significa que son proposiciones importantísimas en la teoría, porque de esa proposición está dependiendo la comprensión y la demostración de las otras proposiciones. Bien, lo que ustedes ven aquí no es otra cosa que esa forma de presentación de las 25 proposiciones. Y a través de eso se puede establecer unos niveles de complejidad lógica de las proposiciones y de, en cierto sentido, un protagonismo, el potencial que tendría la proposición en la teoría. Si quito la proposición 5 no pasa casi nada, porque esta proposición 5 no está afectando en cierto sentido a todas las proposiciones o a varias de las proposiciones. No afecta, no está ligada lógicamente con ninguna de ellas. Pero si quitara la proposición 8 o la proposición 16, no sé, tendría consecuencias lamentables en la teoría misma. Ok, Douglas, sí, el esquema permite precisamente esos entramados lógicos, ¿no? Y revelar, al menos de manera hipotética, la complejidad y la importancia lógica de una proposición en el marco de una teoría. Por supuesto, esa complejidad se alimenta mucho más cuando uno ve el contenido de la proposición y entiende cómo esa proposición está determinando y está implicándose en las demostraciones, en las pruebas, en los argumentos de las otras proposiciones. Por tanto, aparece una idea de teorema fundamental que no necesariamente es la misma que procede con los famosos teoremas fundamentales del cálculo, de la aritmética, del álgebra, ¿cierto? Y aquí los teoremas fundamentales o las proposiciones fundamentales serían aquellas en las que se deposita mucha información o que está implicada en muchas demostraciones de las otras proposiciones. Esta estructuración lógica por supuesto, deviene del estudio de la teoría y le permite a uno reconocer cuáles son las proposiciones realmente importantes o trascendentes de la teoría. Bien, como se nos acaba ahí el tiempo, yo diría que dejemos hasta ahí. Hay otros asuntos que me hubiera gustado plantear, pero que no importa que tanto que no lo hayamos alcanzado, porque me parece que esto da una idea de qué podemos aprender nosotros de una teoría específica, 25 proposiciones, unas cuantas definiciones difíciles a veces de comprender, pero todo eso nos muestra cómo son las matemáticas griegas y qué tanto de esto es o no lo que trabajamos en la escuela cuando trabajamos razones y proporciones. Casi que nada de esto lo trabajamos cuando trabajamos razones y proporciones. Y eso no nos pone en dificultades como profesores, simplemente nos da un principio de realidad. ¿Sí? Si no es esta teoría, entonces, ¿cuál es la teoría que respalda lo que hacemos de proporciones y de razones? Poniendo de manifiesto algo que mencionaba esta mañana Wagner, ¿cierto? Y es que hay una diferencia interesante entre las matemáticas que enseñamos y las que tenemos que aprender para poder enseñar esas matemáticas, que tenemos que aprender como profesores de matemáticas. Bien, es eso lo que quería comentar y no sé si haya algún comentario, alguna reacción
a esto que les comenté hoy.